¿Imágenes ruidosas incluso con ISO 100? ¿Temes hacer esto por si tu cámara te da rampa? Este vídeo te interesa. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. Si eres de esos para los que más allá del ISO 100 ya no hay vida y aún así tus imágenes tienen ruido, quédate a ver este vídeo. Hay una serie de cuestiones fundamentales que debes entender sobre cómo funciona la sensibilidad ISO de tu cámara y cómo afecta el ruido a tus fotografías. La sensibilidad ISO en fotografía digital equivale al antiguo valor ASA de las películas analógicas. El ASA nos indicaba cuán grandes eran los granos fotosensibles de la película fotográfica. Cuanto más grandes fuesen, más sensible era la película a la luz, pero las fotografías también salían más ruidosas, el grano era mucho más visible. Previo a la llegada de las cámaras digitales, este valor ASA se sustituyó por el valor ISO, que heredaron las actuales cámaras digitales y que lleva a más de uno de cabeza. Sin embargo, la sensibilidad ISO de las cámaras digitales no funciona exactamente igual que el valor ASA de las antiguas películas analógicas, porque el ASA hacía referencia al tamaño del grano de la película fotográfica, que se distribuía más o menos de forma uniforme por toda la fotografía. Pero el ISO de las actuales cámaras digitales genera un ruido electrónico, que no se distribuye de igual manera por toda la imagen. Indistintamente de la sensibilidad ISO que apliques en tu cámara, el ruido siempre va a afectar más a las zonas con menos señal de la imagen, es decir, las zonas más oscuras, mientras que las zonas con más señal presentarán un ruido mucho más bajo o incluso ningún ruido. Todo esto lo vas a entender de forma mucho más clara con una imagen. Bien, esto que tengo aquí es una astrofotografía. ¿Y por qué te traigo una astrofotografía? Pues porque probablemente esta disciplina fotográfica es la que más al límite lleva a nuestro sensor fotográfico y donde más visible es todo esto que te estoy contando sobre el ruido. Aquí tenemos una imagen de la gran nebulosa de Orión a medio procesar. De hecho, esto está a las puertas del procesado. Todavía queda un largo camino por delante para terminar de tener esta astrofotografía totalmente procesada, pero ya podemos empezar a ver algunas cosas. Podemos ver aquí la nebulosa de Orión, esta de aquí, aquí tenemos la nebulosa del Corredor y si nos acercamos podemos observar cómo las regiones con más señal, las regiones más brillantes, las regiones que muestran más cantidad de nebulosidad, de detalles, podemos ver cómo apenas muestran ruido. Por ejemplo, si nos acercamos aquí a la zona más brillante de la gran nebulosa de Orión, podemos ver cómo todas estas zonas de aquí, donde tenemos gran cantidad de información, esta zona de aquí y todo esto de aquí, son regiones pues relativamente limpias de ruido, a pesar de que esta imagen se capturó con una sensibilidad ISO bastante alta, ISO 3200 si no recuerdo mal. Si nos vamos a la nebulosa del Corredor, nos encontramos más o menos lo mismo. Podemos ver cómo las zonas más brillantes de la nebulosa muestran un cierto nivel de ruido, pero tampoco es un ruido demasiado alto. Pero ¿qué ocurre si nos vamos a las regiones más oscuras, las regiones donde menos señal tenemos? Por ejemplo, aquí donde podemos apreciar estructuras en el fondo del cielo, en esas nubes de polvo, pero aquí sí que estamos viendo una gran cantidad de ruido. Aquí estamos viendo ruido de luminosidad y ruido de color. Podemos ver una gran cantidad de grano por la imagen. Igualmente por toda esta zona de aquí, conforme vamos acercándonos a las zonas más oscuras, es donde podemos ver cómo empieza a aparecer el ruido en la fotografía. Y directamente si nos vamos a las regiones más oscuras de la imagen, podemos ver que directamente aquí todo lo que vemos, excepto la señal de las estrellas, es ruido. Por lo tanto, podemos tener claro que el ruido en fotografía digital se distribuye dependiendo de la cantidad de señal que tenemos en la imagen y que a pesar de disparar a sensibilidades ISO altas, aquellas zonas donde tenemos más cantidad de señal nos van a presentar menos cantidad de ruido y donde tenemos menos cantidad de señal, donde tenemos una imagen más oscura, vamos a tener una mayor concentración de ruido. Como acabas de ver, a pesar de que la imagen que te acabo de enseñar es una imagen capturada con una sensibilidad ISO bastante alta, las zonas con más señal presentaban muy poco ruido, mientras que las zonas oscuras, las zonas con menos señal, presentaban bastante ruido. Esto que acabamos de comprobar nos indica que para conseguir una imagen con la menor cantidad de ruido posible, debemos exponerla lo mejor posible, de forma que la imagen en general tenga una buena señal. Vamos a revisar dos fotografías más.
Bien, ahora vamos a fijarnos en estas tres imágenes que tengo aquí abiertas. Se trata de la misma composición, de la misma imagen, pero entre unas imágenes y la otra hay una diferencia de 3 pasos de luz. Aquí tenemos una imagen totalmente subexpuesta capturada a ISO 100, f8 y 0,3 segundos de exposición. Aquí tenemos la misma fotografía, en este caso capturada a ISO 800, f8 y 0,3 segundos de exposición. Entre una imagen y la otra, 3 pasos de luz. Lo que he hecho ha sido suponer una situación en la que yo no podría modificar el tiempo de exposición de la fotografía, es decir, la fotografía tiene que ser de 0,3 segundos sí o sí. Suponemos también que el diafragma tampoco lo podemos tocar, es decir, lo único en lo que podemos incidir es en la sensibilidad ISO. Si nos quedamos en ISO 100 pensando que vamos a tener una menor cantidad de ruido, puede ser que estemos cometiendo un error. En esta fotografía, en cambio, lo que he hecho ha sido exponer correctamente, es decir, compensar esa subexposición actuando únicamente sobre la sensibilidad ISO. Y podemos ver pues, que la imagen tiene una cierta cantidad de ruido que aún así es perfectamente asumible. En este caso, a ISO 800. Vamos a ver lo que conseguimos cogiendo la fotografía subexpuesta y subiendo esos 3 pasos de luz para igualarla a la que he realizado aumentando esos 3 pasos de luz en sensibilidad ISO. Me vengo a revelar y voy a darle 3 pasos en exposición. Y aquí tendríamos la fotografía con exactamente la misma exposición. Vamos a comparar ambas imágenes a ver lo que nos encontramos. Abro las dos fotografías. Aquí tenemos a la izquierda la imagen capturada con esos 3 pasos de luz extra aplicados en sensibilidad ISO, es decir, a ISO 800. Y a la derecha tenemos la fotografía que he capturado a ISO 100 y que durante el revelado le he subido esos 3 pasos de luz. Bueno, pues evidentemente tenemos una grandísima diferencia. Y curiosamente, la imagen con mucho menos ruido, pero con mucho menos ruido, es la imagen que he realizado a ISO 800, cuando en teoría las sensibilidades ISO más bajas son las que menos ruido nos dan en fotografía. Así que sí, si no podemos actuar en otros parámetros de la fotografía, tenemos que subir la sensibilidad ISO, tenemos que aplicar la sensibilidad ISO que necesita la fotografía que queremos hacer, porque de lo contrario vamos a sacar, aunque no lo creamos, muchísima más cantidad de ruido que si aplicásemos en nuestra imagen sensibilidades ISO incluso bastante altas. Por otro lado, si podemos incidir en otros parámetros de la fotografía, por ejemplo, aquí tengo una tercera imagen, que en este caso, como puedes comprobar, está capturada a ISO 100, pero con un tiempo de exposición de 2 segundos y medio. Aquí, si ampliamos la imagen, sí que vemos una imagen realmente mucho más limpia. Si la comparo con la fotografía que está capturada con ISO 800, pues aquí sí que realmente vemos una diferencia notable en la cantidad de ruido de la imagen. La imagen capturada con ISO 800 tiene una mayor cantidad de ruido que la imagen capturada con ISO 100, pero en este caso porque esa subexposición la he compensado aumentando el tiempo de exposición de la fotografía. Como acabas de ver en esta comparativa, es mucho peor disparar con un ISO bajo resultando una fotografía subexpuesta para luego durante el procesado tener que recuperar esa luz que nos falta, que directamente aumentar la sensibilidad ISO de nuestra cámara y disparar una fotografía mejor expuesta. Con esta segunda opción, a pesar de que sabemos que el aumento de la sensibilidad ISO genera ruido en nuestras fotografías, no genera tanta cantidad de ruido que recuperar esa imagen subexpuesta que hemos disparado con un ISO más bajo. Esto será, por supuesto, si no tenemos opción de realizar una exposición más larga que nos permita compensar esa falta de luz en la fotografía. Si, por ejemplo, estamos fotografiando desde nuestro trípode y podemos permitirnos, por las condiciones de la imagen, realizar una exposición más larga que nos permita tener una imagen mejor expuesta, siempre será preferible utilizar una sensibilidad ISO más baja y exponer durante más tiempo. Sin embargo, si estamos fotografiando a pulso o simplemente el tiempo de exposición es una limitación para la fotografía que estamos haciendo, te recuerdo, hay vida más allá del ISO 100. Caso aparte de todo lo que te he dicho en este vídeo serán las cámaras con ISO invariante, de las cuales te hablaré en un próximo vídeo. ¿Y tú? ¿Tenías claro el funcionamiento de la sensibilidad ISO y cómo afecta a nuestras fotografías? Como siempre, tienes a tu disposición los comentarios para contármelo. Y amigos, hasta aquí llega un día más el vídeo de Natural Portraits. Te recuerdo que somos apasionados por la fotografía natural en su máxima expresión. Si tú también te sientes identificado y todavía no estás suscrito, hazlo ya mismo. No olvides activar la campanita.
Nos vemos de nuevo la próxima semana con más fotografía y naturaleza aquí, en Natural Portraits. Adiós.